Hola, ¿qué tal, gente? Estamos aquí para una nueva reseña en el canal, pero antes que nada, ya dejen su like y sin más rodeos vamos al vídeo. La historia trata sobre un chico llamado Majin Wall, que se convirtió en un conejillo de indias para un experimento de inmortalidad. Este chico, a su vez, logró alcanzar la inmortalidad, pues se le concedió un poder divino de un ser superfuerte. Este ser entonces le dijo que debía cumplir el objetivo que se le había encomendado, convertirse en el más fuerte de aquella era, que debía obtener todas las artes marciales de todos los maestros de ese tiempo. Majin Wall, en una ocasión, transformó el mundo marcial en un mar de sangre. Sin embargo, tras una batalla climática con los 5 maestros del mundo, fue sellado. Pasaron milenios y ahora, despierta, no en la Tierra, sino en un planeta alienígena. Aquí, en el GSP, se celebra un torneo universal de combate cada 100 años, y él se prepara para enfrentar a los guerreros más fuertes una vez más. El capítulo comienza diciéndonos que, según una leyenda transmitida en el reino marcial desde tiempos antiguos, se dice que el alma de un maestro, que descubrió la verdad de toda la creación y estuvo a un paso de alcanzar la cima del mundo, buscará a alguien para heredar esa grandiosa ambición no cumplida y guiar a esa persona al cenit. Entonces, vemos un paisaje montañoso. Enseguida, alguien dice que pensaba que eso era solo un cuento absurdo, pero que ahora lo cree. También vemos a algunas personas frente a un hombre anciano. Este hombre es el próximo gran maestro del clan del dragón de fuego, Jagun Bak. En el siguiente cuadro, está ocurriendo una batalla y una persona recibe un golpe directo. Alguien, por otro lado, se pregunta, ¿por qué? El cuerpo del tipo que recibió el golpe está tirado en el suelo, 2 hombres con espadas lo rodean. Luego, también se muestra a uno de los 12 maestros, portador de la espada espiritual, Myeon-dan. Él entonces anuncia a alguien que, por haber asesinado a numerosos guerreros y por haber esparcido el caos por esas tierras, y, cuando va a pronunciar la sentencia de ejecución, un hombre de cabellos blancos y ojos rojos simplemente le corta el cuello a Myeon-dan y lo ejecuta a sangre fría. Vemos que ese tipo de cabello blanco y ojos rojos es nuestro protagonista. Él nos dice que es el alma de esa leyenda sobre el cenit, quien lo eligió. Un ataque de varios espadachines viene hacia nuestro protagonista. Entonces, él activa una habilidad en su espada. No parece estar nervioso, incluso se muestra sonriente y confiado. En el siguiente cuadro, vemos que simplemente aniquiló a todos los que venían hacia él. Se va diciendo, nosotros somos el cenit de este mundo. Un tiempo después, vemos a alguien en un trono, aparentemente nuestro hombre de cabellos blancos. Sus manos están envejecidas. Dice que cree que todo lo que había dicho antes era como debía ser, pero se pregunta por qué ya no es guiado por el cenit. Entonces lo vemos más viejo, sentado en un trono. Alguien lo llama, refiriéndose a él como «mi señor». Se nos muestra a nuestro tipo de cabellos blancos, solo que ahora ya es un anciano. Jagun Bak, antes líder del clan del dragón de fuego, hoy es el actual líder de la secta del demonio sangriento. Uno de sus subordinados llega al salón donde está, diciendo que consiguió algo. Le pide a Jagun que, por favor, eche un vistazo a la cobaya que trajo una persona arrodillada y atada. Le dice a Jagun que esa cobaya es la primera en sobrevivir al experimento de inmortalidad del alma y de la carne. La cobaya entonces tiene una voz extraña, sus dientes están hacia afuera, parece un monstruo. Dice que jamás los perdonará por haber destruido a él y a su familia. El subordinado entonces jala la cuerda atada al cuello del hombre cobaya, que se retuerce. Vemos que su boca ya está desfigurada, parece tener 3 bocas, incluso una en el ojo. El subordinado mira a la cobaya y le insulta, llamándola basura miserable, y le pregunta quién le dio permiso para abrir su sucia boca. El subordinado luego vuelve a hablar con su señor Jagun. Dice que, a diferencia de las otras cobayas, esa puede incluso hablar. Vemos a la cobaya totalmente desfigurada y con aspecto de muerta, un monstruo hecho de experimentos. El subordinado dice que, además de lo que dijo, la cobaya fue capaz de sobrevivir semanas sin una sola gota de agua ni un solo grano. Sin embargo, su señor lo interrumpe diciendo que ya basta. Jagun entonces dice que esperó durante décadas, y todo lo que logró crear fue una criatura repugnante. Jagun le dice entonces que supone que esos experimentos están más allá de las capacidades de su subordinado. El subordinado se asusta y tiene miedo. Dice que no, que, si le dan un poco más de tiempo, él y los otros seguramente podrán completar la inmortalidad de la carne y del alma. Entonces, Jagun pasa a su lado, tosiendo y un poco mal. De repente, la mano del subordinado empieza a moverse sola, abre la tapa del líquido que usó en la cobaya, empieza a debatirse, pues su brazo se mueve solo. Y entonces bebe el líquido que él mismo creó. Instantáneamente, su rostro empieza a desfigurarse, apareciendo varios ojos, una mano saliendo de su cara. Suplica a su señor Jagun que le perdone la vida. Agoniza, clamando por su señor,
mientras la cobaya en el suelo solo observa el resto del líquido derramado en el suelo. En la otra escena, vemos a Jabun tosiendo sangre y luchando por salir del lugar, pues, aparentemente, su cuerpo ya está al límite. Jabun pregunta a algo o a alguien porque ya no le responde, probablemente refiriéndose al cenit. Entonces mira hacia la luna allá afuera y dice que sabe que esa alma aún existe dentro de él. Luego dice que le enseñe las artes marciales. Su rostro está cubierto de sangre, sus manos manchadas. Probablemente está muriendo de alguna enfermedad. Entonces, Jabun le pide a esa alma, ese cenit, que le dé la inmortalidad de la carne y del alma. Y entonces surge una voz misteriosa, como si fuera un ser. Vemos su silueta detrás de Jabun, sus ojos rojos, pareciendo una entidad misteriosa. Ese ser entonces le dice a Jabun Bak que sigue siendo tan tonto como siempre. Dice que el arte de la inmortalidad de la carne y del alma ya está completa. Entonces, vemos que esa cobaya se acerca detrás de Jabun y salta en su dirección. El señor se da cuenta, y con su magia, logra detener a la cobaya justo a tiempo. Jabun dice entonces que eso no puede ser real. Pregunta, entonces, al ser si eligió a esa cobaya como recipiente para sustituirlo. El chico cobaya dice que maldecirá a todos, incluso cuando esté en la tumba, e incluso cuando esté en las profundidades del infierno. Jabun entonces pregunta al ser. Jabun dice que alcanzó la gran ambición del ser y pregunta si, aún así, el ser todavía se atreve a traicionarlo. El ser entonces dice que es una pena que Jabun siga ciego ante la verdad, y que, en ese caso, le mostrará la verdad que Jabun se niega a ver. Los ojos de Jabun entonces muestran un ser transformado, una especie de ser celestial. Aparentemente, el chico cobaya se transformó en eso. El ser le dio todo su poder al chico. Jabun entonces cae al suelo, asustado. Luego pregunta si eso es la verdad. También pregunta si es un receptáculo tan minúsculo así. Y entonces la cobaya, ella no transformada en la visión de Jabun, lo mata con un golpe directo. El ser le pregunta al chico si desprecia ese mundo por haberle arrebatado a su familia. El chico, completamente diferente, con su rostro desfigurado y una niebla roja saliendo de sus bocas y ojos. El ser entonces dice que, si es así, le dará una solución al chico. Los guardias llegan y ven eso. Se preguntan qué es eso. El cuerpo de Jabun está en el suelo, el chico está al lado del cuerpo, de su cabeza sale un humo rojo, como si se estuviera transformando en algo. Los guardias entonces ordenan que lo remuevan de allí inmediatamente. Mientras los guardias se acercan al chico, el ser le dice que, a cambio del poder, debe derrotar a los incontables guerreros poderosos de ese mundo. El chico entonces se levanta. Su rostro tiene una llama roja alrededor de su cabeza. Parece poseído. El ser todavía agrega que debe reclamar la fuerza de ellos y de los otros guerreros, como si fuera suya. Mientras tanto, el chico solo sonríe. Los guardias avanzan hacia él, y el ser le dice que no deje que nadie esté por encima de él. Cuerpos en el suelo, espada con sangre, el ser diciendo que, cuando ese día llegue, el rostro del chico está normal, la niebla roja disipándose de su cabeza, su ojo completamente rojo, una sonrisa en su rostro. Y el ser completa que, cuando llegue el día, ambos anhelarán el cenit una vez más. Y entonces vemos al chico bajando las escaleras, con una mirada aterradora, o una bestia, un demonio, su cuerpo cubierto por una aura roja y demoníaca, la espada en su mano, mientras otras espadas cubren su cuerpo. Sin embargo, parecen no hacerle efecto. Y entonces ese chico se transformó en algo mucho más allá de lo que Jabun fue. Comenzamos con 4 personas frente a una casa, aparentemente hijos de un hombre que está a punto de salir a hacer algo. Uno de los hijos le dice que tenga cuidado. El hombre entonces sigue su camino por el bosque. La luna está llena, el bosque está cubierto por la noche. Este hombre entonces llega a un lugar, sube las escaleras, abre las puertas de entrada y entra en ese lugar. Se encuentra con 4 personas en un sitio que parece haber sido registrado o donde hubo una batalla. Las 4 personas entonces miran a ese otro hombre solitario. Dicen que ya ha pasado un tiempo. Uno de ellos es revelado como el rey de los puños, Biyup. Le dice al viejo que diga algo de nuevo. Otra persona es revelada como la emperatriz del norte, Selui Jim. Ella se pregunta si el viejo también fue convocado. Vemos también a otro anciano, revelado como el monje jefe del templo Shaolin, monje Yeyeon. Y entonces, otro hombre también se presenta. Dice que él, Murionbak, líder del clan del dragón de fuego, rinde respeto al estimado emperador de la espada, mira al anciano frente a él y pregunta cómo ha estado. El anciano entonces dice que ya basta de charla sin sentido. Le pregunta a Murión si realmente pensó que no descubriría a los espías que plantó a su alrededor en el momento en que dejó el reino marcial.
Le dice entonces que hable de una vez y explique el motivo de haber arrastrado a un anciano apostador a sus asuntos. Murión entonces dice, muy bien. Dice que sabe cuán vergonzoso parecerá eso, pero irá directo al grano. Murión dice entonces que clanes prestigiosos como Mudan, Honnam, Wasan, todos fueron arruinados por una sola entidad. En la imagen podemos ver quién fue, el antiguo chico Kobaya, que ahora parece estar más viejo y sobre una pila de cuerpos que él dejó solo. Murión dice que no saben nada sobre el propósito o identidad de esa entidad, pero dice que los testigos afirmaron que la forma en que lucha es como un demonio berserker, haciendo que la entidad ganara el apodo de demonio loco. Murión entonces dice que hoy pondrán fin a esa locura. Mientras tanto, alguien se acerca al lugar donde todos están. Una gran explosión ocurre en la puerta de entrada. Todos miran hacia allá. La persona que llega al lugar ya llega diciendo que siguió los rastros de una energía poderosa, que lo llevó a un lugar del que siempre sintió nostalgia. Entonces, se nos muestra quién llegó al lugar, el demonio loco. Él dice que los 5 maestros supremos de esa era se han reunido en un solo lugar. Dice entonces que supone que eso significa que todos lo estaban esperando. Aquel anciano anterior se pregunta si realmente es él, el demonio loco. Dice que parece que su apodo no es una exageración, se siente frente al propio dios de la muerte. Vemos al antiguo chico, hoy un hombre. En la visión del anciano, parece caminar con un demonio con una guadaña detrás de él. El anciano entonces le dice al demonio loco que le ha dado una razón a un viejo para desenvainar su espada nuevamente. El chico solo se muestra confundido. Y entonces el anciano se lanza sobre él y ataca con un golpe llamado Danza de la Hoja Celestial. El anciano va a una velocidad absurda. La hoja está a punto de tocar al demonio loco, que está riendo. El anciano lanza otro golpe, golpe único de los cielos. Parece que solo quedó la mano del demonio en el suelo, cubierta por piedras, tras un golpe certero del anciano. Uno de los maestros supremos le dice al viejo que debería haber sido más suave con el chico, que eso fue aburrido. Luego pregunta si vieron lo que dijo, que todo ese cuento del demonio loco no era más que un rumor exagerado. Pero todos están serios y mirando al lugar donde estaba el demonio. El maestro entonces pregunta qué reacciones son esas, cuando vemos una sonrisa desfigurada, diciendo que eso fue mejor de lo que esperaba. El demonio entonces se levanta. El maestro no entiende qué diablos es eso. El cuerpo del demonio loco se reconstruye. El maestro está incrédulo y dice que eso tiene que ser una pesadilla. El anciano entonces se pregunta si eso es el arte marcial legendario que hace que la persona se vuelva inmortal, el arte de la inmortalidad de la carne y del alma. Mientras tanto, vemos al demonio loco reconstruyendo su cuerpo y mirando hacia ellos con una mirada sanguinaria. El anciano se pregunta si ese arte realmente existe, mientras mira hacia adelante, viendo cómo la persona a la que desmembró con un golpe fatal tiene su cuerpo completamente restaurado como si no fuera nada. El demonio loco entonces dice que eso fue impresionante, y que cree que ahora es su turno. Uno de los maestros grita desesperadamente al anciano, preguntando qué está haciendo. El anciano simplemente avanza de nuevo directamente hacia donde está el demonio. El maestro grita para que el anciano se aleje de ese monstruo. El demonio entonces sonríe, mira al maestro detrás de él y dice que no se preocupen por el viejito, que ya jugó bastante con él. Entonces, en el siguiente cuadro, vemos al anciano todo ensangrentado. Recibió un golpe directo que nadie vio. El anciano cae al suelo, ya eliminado. El demonio entonces avanza sonriendo y pregunta quién es el siguiente. La maestra que está allí le pide a Murión que se concentre. Él está poseído por la rabia. Ella le dice que, como líder del clan del dragón de fuego, debe saber algo sobre lo que acaban de ver. Murión dice que no está seguro, pero que recuerda haber leído sobre algo parecido en libros antiguos. Uno de los maestros todavía mira al anciano ejecutado en el suelo. También está lleno de rabia. Murión entonces se pregunta sobre haber sentido un poder explosivo y, cuando se da cuenta, el maestro Vi, furioso, avanza para intentar ejecutar al demonio loco él solo. Murión grita para que no vaya. El maestro Vi grita al demonio, llamándolo desgraciado y preguntando cómo se atreve. El maestro Vi avanzó con toda su furia y odio hacia el demonio. Está fuera de control. El demonio solo dice que debe ser el rey de los puños. El maestro Vi entonces ataca directamente al demonio con sus puños, usando el vendaval explosivo de puños. El demonio enfrenta el golpe de frente y grita para que Vi lo dé todo. Una gran explosión ocurre en el lugar. El demonio loco, aparentemente, parece haber sido lanzado fuera de ese sitio. Murión, viendo todo, se pregunta si ese era el poder del rey de los puños. Dice que es increíble. Sin embargo, con ese tipo de ataque, jamás lograrán derrotarlo.
Cuando el polvo del golpe se disipa, vemos que el demonio recibió el golpe directo en el abdomen. Se le abrió un enorme agujero, sin embargo, sigue allí, de pie, frente al maestro B. El maestro dice para sí mismo que es imposible que el demonio haya soportado su vendaval explosivo de puños sin siquiera moverse, y se da cuenta de que la energía del demonio se está volviendo aún más poderosa. Vemos en el cuadro que el demonio sujetó una de las manos del maestro. El demonio habla. Dice que está obligado a admitir que las artes marciales del maestro son realmente increíbles, por lo tanto, las tomará para sí. El maestro piensa que eso no puede estar pasando. Una energía alrededor de ellos comienza a surgir, enseguida, el demonio usa el mismo golpe, vendaval explosivo de puños, que el maestro B usó, solo que ahora contra él. El golpe es tan fuerte que parece que el maestro fue incinerado por el poder. Sin embargo, uno de los maestros, Yeyeon, absorbió el golpe y sacó al maestro B justo a tiempo. El demonio entonces le dice al monje que aún no era su turno. El maestro B está tirado en el suelo, completamente asustado, mientras el maestro monje absorbió el golpe y su mano izquierda quedó completamente destrozada. Yeyeon le dice al demonio que se ubique y lo llama chico. El chico entonces suelta una risita y dice, haciéndote el duro en ese estado. Luego dice que el monje apenas puede mantenerse en pie. El maestro B se lamenta. Las dos manos del monje están arrancadas de sus brazos. El maestro B sigue diciendo que lo siente, que si no hubiera hecho eso. El monje Yeyeon le dice que deje de decir eso, porque, si no hubiera actuado, él habría. Dice que pueden aclarar esas pequeñas cosas después de que lidien con ese monstruo, refiriéndose al demonio. El demonio mira al monje con una mirada curiosa, luego se ríe y dice para sí mismo, un cuerpo que puede soportar el arte marcial del rey de los puños. Entonces, el demonio avanza y dice que el cuerpo del monje debe estar usando la técnica del cuerpo indestructible. La maestra que estaba allí entonces entra en escena. Ella dice, ni pensarlo, y, enseguida, usa la espada del mar congelado y congela al demonio justo cuando iba descontroladamente contra el monje. Congelado por la mujer, él mira hacia atrás y pregunta si ese es el legendario arte marcial del Palacio de Hielo del Mar del Norte. La maestra solo le dice que se calle. El demonio entonces dice que hace un frío intenso, que le congeló hasta los huesos. Dice que no es sorpresa que sean llamados los 5 maestros supremos, que todos ellos poseen artes marciales que alcanzaron la iluminación. Dice que realmente admira eso. Murión entonces, detrás de todos, decide hablar, dice que se alegra de saber que lo han complacido, en ese caso, él, Murionbak, líder del clan del Dragón de Fuego, pide permiso para mostrar también el arte marcial que posee. Murión entonces avanza y corta por la mitad el cuerpo congelado del demonio loco, que solo mira hacia abajo, se muestra confundido y pregunta si eso era todo. Murión entonces solo dice que permanezca atrapado en la oscuridad por toda la eternidad. El demonio va a preguntar de qué está hablando, pero, de la nada, un montón de cintas sale de dentro de su cuerpo, atándolo. Grita, preguntando qué es eso. Su cuerpo comienza a ser atado más y más. Grita, preguntando qué le hizo Murión, y entonces su cuerpo es tragado por las cintas que lo cubren por completo. El demonio entonces dice para sí mismo que todo su cuerpo está comenzando a perder fuerzas. Grita, y al final, su cuerpo parece haberse transformado en una estatua hecha con las cintas. La habilidad de Murión parece haber sido exitosa para derrotarlo. El monje Yeyeon entonces le dice a Murión que nunca había visto un arte marcial como esa en su vida, ni siquiera después de viejo, y le pregunta qué fue eso que acababa de ver. Murión dice que es un artefacto secreto, transmitido por generaciones de líderes del clan del Dragón de Fuego, conocido como la espada selladora de demonios. Murión explica que dicen que cualquiera que sea cortado por su hoja pasará toda la eternidad en la oscuridad. Sin embargo, no hay ningún registro de que haya sido usada realmente. Murión dice que, por lo tanto, no está seguro de cuánto tiempo durará el efecto, así que deben estar preparados. 3000 años después, se nos muestra una base tecnológica. Enseguida, se muestra el lugar, año terrestre 2600, planeta GSP, sector 3. Alguien se presenta como Mark, él es del equipo de relaciones públicas de la Tierra. Dice que algunos de los ejemplares son frágiles, así que deben tener cuidado todo el tiempo. Un hombre totalmente equipado pregunta a Mark si él es el único representante del equipo de avance. Mark sonríe y dice que no, que hay uno más, así que son 2. Luego le habla a un ser completamente trajeado que el segundo es esa mujer que está justo ahí delante de ellos. Mark entonces se pregunta, al mirar a la chica, por qué está vagando por ahí sin decir nada. Vemos que Mark es un miembro del equipo de relaciones públicas de la Tierra. La mujer entonces sigue observando todo el lugar. Dice algo y comenta que finalmente llegó a ese maldito planeta.
Ella es la líder del equipo de relaciones públicas de la Tierra, Rina. Mark entonces la llama. Rina le pregunta a Mark por qué está tan emocionado, ya que no es como si estuvieran de vacaciones ahora. Mark dice que no hay mucho que puedan hacer hasta que el grupo principal llegue, así que, básicamente, si están de vacaciones. Rina solo lo llama raro. Mark entonces dice que no esperaba que Rina se ofreciera como voluntaria para unirse al GSP, que, en su opinión, fue una gran sorpresa. Rina pregunta por qué. Mark dice que es fascinante que alguien que no soporta a los alienígenas vaya, por voluntad propia, al lugar con la mayor concentración de alienígenas de la galaxia. Y entonces, de repente, se nos muestra una ciudad llena de seres diferentes a los humanos, todos viviendo en armonía. Mark y Rina caminan por la ciudad del planeta. Se nos muestran varios seres diferentes. Mientras tanto, Mark dice que ese lugar en el que están rebosa de especies que ella ni siquiera se atrevería a mirar a los ojos allá en la Tierra. Rina le dice que deje de apreciar el paisaje de esa forma, que estar allí no lo hace menos peligroso. Y Mark pregunta qué es diferente ahora, si todas las especies son iguales en el torneo. Rina entonces pregunta si Mark realmente cree que lo son, que una mente ingenua como la suya, pero Mark no prestó atención y está probándose unas diademas aleatorias del lugar. Rina no termina lo que iba a decir, pide dejarlo así y le dice a Mark que vuelva a la sala de exhibición. Mark se queda curioso por lo que iba a decir. Rina dice que Mark debe tener el estómago fuerte, y le pregunta si realmente quiere aceptar las cosas así de esas aberraciones asquerosas, refiriéndose a los seres que están trabajando allí. Mark entonces le dice a Rina que decir cosas así es peligroso, incluso si se supone que todos son iguales. Y Rina dice que no, que es justamente porque no lo son. Suspira y pregunta si alguien tan mimado como él lo entendería. En su pensamiento, Rina dice que no tiene nada que ver con que sean alienígenas. Cuando va a decir que llamar a cualquiera repugnante, ella misma se interrumpe y dice que debe ser allí el lugar al que estaban yendo. Mark pregunta, ¿qué? Y Rina dice que es allí donde estarán al mismo nivel que ellos. Mark pregunta si ese lugar no es el estadio del torneo GSP. Se nos muestra el Sector 3 estadio. Un alienígena entonces da la bienvenida a las personas de todo el universo. Dentro del estadio lleno, el locutor alienígena dice que están a punto de presenciar el mayor festival del universo, que solo ocurre cada 100 años. Dice que ese es un escenario que ofrece a las civilizaciones una oportunidad para subir en el ranking de una sola vez, el torneo de batallas GSP. Mark y Rina están dentro del estadio y observando. Mark dice que ella está allí para ver el torneo, así que le pregunta por qué problematizó tanto cuando él dijo que estaba allí para divertirse. Rina entonces dice que está allí para analizar sus debilidades. Mark se pregunta qué demonios está diciendo. El locutor del estadio anuncia a uno de los competidores. Dice, representando a la civilización de rango 972, del planeta Ifrit. Agni. Vemos a un ser completamente rodeado de fuego, parece un monstruo de fuego. El locutor anuncia al oponente de Agni, representando a la civilización de rango 9630, del planeta Piglo. Panon. Parece un ser similar a los humanos, solo que con cuernos y garras en la boca. El locutor grita a la arena llena. Pregunta quién saldrá vencedor de ese duelo. La multitud grita, y el duelo queda formado allí en el centro. Vemos a los dos competidores ya dentro de la arena, cara a cara. El locutor entonces dice que ahora comenzarán las preliminares del grupo 6. En el salón de exhibición de la calle Z, sector 3 del GSP, dos tipos están trabajando. Uno de ellos llama la atención del otro para decirle que paren por hoy y vayan a fichar ya, y el otro dice, vale. La escena entonces muestra que, al lado de ese tipo, está la estatua que aprisionó al demonio loco y que, aparentemente, estuvo encerrado esos 3000 años, básicamente, fue sellado. Por un segundo, el tipo que estaba allí se queda confundido. Otro tipo entonces le pregunta por qué está parado ahí, que se mueva ya. Le pregunta si el otro escuchó un sonido. El tipo dice que debe ser solo él hablando tonterías. Mientras tanto, notamos que la estatua que mantenía al demonio loco, atrapado, comienza a agrietarse y romperse poco a poco. El empleado dice entonces que debe estar oyendo cosas y, de repente, los ojos del demonio loco se abren. Su estatua está rota y agrietada. Está despierto. Y el capítulo se cierra con él despertando y observando lo que ocurre allí. El capítulo comienza con un anuncio en la televisión, diciendo a todos que, en el planeta GSP, a 500.000 años luz de la Tierra, un torneo de combate se realiza cada 100 años, con participantes provenientes de civilizaciones de todo el universo. En ese torneo, se dice que la civilización ganadora descubrirá la verdad de todas las cosas y estará libre de cualquier efecto negativo, como enfermedades, hambre y guerras. Y, por primera vez,
el gobierno de la Tierra Unificada, GTU, finalmente está calificado para participar en ese torneo. El representante del GTU es conocido como la persona más fuerte de la Tierra. El comunicador de la TV dice que creen que llegar a la final será fácil y que conquistar el torneo no es un sueño tan lejano. Volviendo al torneo, el locutor grita y dice que, de hecho, él hace honor al apodo de incendios ambulantes que su especie recibió. El locutor dice que, tan pronto como se le quitaron las limitaciones, toda la arena fue tragada por intensas llamas, refiriéndose, probablemente, al competidor que dijimos que parecía un monstruo de fuego. Mark y Rina están observando la batalla. Dentro de la arena, el otro competidor está aparentemente con sangre en el rostro y respirando con dificultad. Comenta sobre el incendio ambulante y llama al oponente desgraciado. Del otro lado, vemos al ser de fuego riendo y yendo hacia él a toda velocidad y con fuego por todas partes. Dice que va a convertirlo en barbacoa. La multitud grita. En la audiencia, uno dice que apostó todo por el incendio andante, que vaya con todo. El locutor dice que la emoción del público es tan intensa como las propias llamas de Agni. Comenta que, de hecho, la popularidad de ese participante es tremenda. Mientras la multitud grita el nombre de Agni, Panon, el oponente, solo observa. Agni entonces se acerca a él, su cuerpo completamente rodeado de llamas. Pregunta cómo se atreve Panon a distraerse mientras lo está enfrentando. Panon entonces recibe una ráfaga de fuego absurdamente intensa. El locutor se vuelve loco, sorprendido por el aliento de fuego de Agni. Dice que ese aliento es conocido por derretir incluso las naves más resistentes y que está avanzando rápidamente hacia Panon. Mientras Rina y Mark observan atentamente la batalla, el locutor sigue diciendo que, de hecho, parece que Agni es un oponente muy difícil para una civilización de nivel 1. En la arena, Agni entonces grita al público. Pregunta si lograron ver el poder del Lord Agni y llama a todos tontos. Mark, en la audiencia, le pregunta a Rina cómo se supone que enfrentarán a un monstruo como ese. Rina se queda pensativa. Mark pregunta si realmente van a seguir buscando debilidades y que no cree que eso ayude en nada. Rina entonces dice que realmente parece que ya no tiene sentido. Y Mark dice que eso fue lo que él dijo, que entonces solo están perdiendo el tiempo. Rina dice que no es solo eso. Rina dice que también se siente pésimo, pero que recibió algo importante. Dice que absolutamente ninguno de los alienígenas de nivel 3 o superior está prestando atención a esta partida, y mientras tanto, vemos a algunos seres que probablemente son de los niveles más altos. Dice que, como este torneo puede cambiar por completo el destino de toda una civilización, ella pensaba que sus reacciones serían diferentes. Entonces, parece que una civilización de nivel 1 es insignificante ante sus ojos. Por lo tanto, dice que usarán esa arrogancia a favor de la Tierra. Rina entonces le dice a Mark que, si entendió, que se quede callado y continúe buscando debilidades como lo planearon. Mark dice que no, que lo que quiere decir es, porque ellos, del equipo de relaciones públicas, tienen que hacer eso. De repente, al lado de Mark y Rina, aparece una niña, aparentemente de la misma raza que Panon, gritando desesperadamente para que no pierda. Mark entonces se pregunta si ella es una niña, Piglo, y dice, pobrecita, para ella. Mark comenta que, desafortunadamente, la civilización de ella simplemente tuvo mala suerte con los emparejamientos. Dice para sí mismo que su primer oponente ya está entre las civilizaciones de nivel 3 más poderosas. El locutor continúa narrando fervorosamente la batalla. Dice que el calor de las llamas finalmente disminuyó, pero que no puede ver a Panon en ninguna parte. Otro pequeño ser en la audiencia, al lado de Rina, Mark y la niña Piglo, grita que anuncien ya la victoria. Llama basura a Panon y dice que probablemente ya fue reducido a cenizas y llevado por el viento. Mark entonces piensa para sí mismo que hay alguien peligroso cerca, que necesita avisar a la líder de equipo para que se vayan de allí. Mientras tanto, la niña Piglo se gira hacia el otro tipo y lo llama, diciendo que no hable así de Panon sin saber nada sobre él. El tipo entonces dice que la enana no tiene ninguna educación y añade que es lo esperado de una especie inferior. La niña entonces dice que él también es un enano y lo llama mocoso. Mark le dice a Rina que deben irse rápido, que si se quedan ahí, pueden acabar envueltos en la discusión de los dos. Mientras tanto, vemos que el otro pequeño ser se molestó con el comentario de enano. Lanza lejos la taza que estaba usando, parece que se volvió fuerte con algo. Llama a la niña, maldita Piglo, y le pregunta si quiere oír algo interesante. La niña entonces se asusta con el cambio repentino de humor y físico del tipo. Él entonces dice que, en realidad, es alguien bastante normal en su planeta. Mark entonces grita, sorprendido, diciendo a Rina que mire lo que está pasando, que es realmente peligroso. Cuando volvemos a los dos peleadores, vemos que el niño ya no es pequeño. ¿Se volvió gigante y musculoso?
Su cuerpo emana unos rayos amarillos, como si hubiera activado algo dentro de sí. El niño, entonces le dice a la niña que le tomaría menos de 10 segundos convertir a la representante de su planeta en un charco de sangre. Está poseído por la rabia. También se nos muestran sus datos, es el representante de la civilización Pixie, rango 1300, ingeniero, señor Pixie. Rina entonces simplemente suelta para Pixie, que si para él es tan impresionante así andar mostrando su fuerza frente a una niña. Pixie se enfurece aún más y pregunta qué fue lo que Rina acaba de decir. Ella se vuelve hacia él y le pregunta si no fue él mismo quien dijo que en su planeta él es considerado bastante normal. Rina añade que deje de hacerse el grandioso, que su forma de hablar deja claro que es un completo perdedor. Pixie entonces dice que está impresionado de que las civilizaciones inferiores hayan elegido hoy para usar la misma porquería. Pregunta por qué se están juntando todos para hacerlo enfadar. Mark entonces pregunta si él está incluido en todo ese lío. Rina, entonces, detrás de Mark, sigue arrojando piedras verbales a Pixie. Le pregunta que, aunque se enfade, qué es lo que podría hacer siquiera, y al final vuelve a llamarlo perdedor. Pixie entonces se enfurece aún más. Mientras tanto, Mark discute con Rina. Le dice que se aleje de él, que va a terminar recibiendo también por estar a su lado. Rina pregunta, ¿qué? Y luego pregunta si él está intentando abandonar a su líder de equipo. En medio del lío, Pixie entonces habla. Los dos miran a Pixie. Él dice que le mostrará a Rina lo que puede hacer y entonces avanza para darle un puñetazo tanto a ella como a Mark, que ni siquiera quería involucrarse en la pelea. Pero, justo cuando va a lanzar el golpe, alguien le ordena detenerse. Parece un robot. Pixie se asusta y se pregunta, ¿justo ahora? Mark entonces pregunta si eso es lo que él está pensando. Rina dice que es un dron de seguridad que patrulla toda la arena. Entonces dice que, con un montón de esos drones rondando por ahí, se pregunta cómo ese tipo, refiriéndose a Pixie, para Mark, siquiera pensaba que lograría hacer algo allí dentro del estadio. El dron pregunta si el Pixie, refiriéndose a la especie de Pixie, los hirió de alguna manera. Rina dice que no es que haya herido a alguien directamente, pero que empezó a mostrar sus músculos de repente y se pregunta si tal vez está borracho. Rina dice que, por eso, le dio tanto asco que acabó perdiendo el apetito, pero que está todo bien. El dron pregunta sobre mostrar los músculos y pregunta si es verdad. Rina entonces le pide al Pixie que confirme que le estaba presumiendo de su físico justo delante de ellos. Le pide que lo confirme y le dice a Pixie, ¿por qué no intenta hacer lo mismo frente al oficial de patrulla? Pixie aprieta los dientes de rabia. Llama a Rina, perra, y pregunta cómo se atreve. Mark entonces le pregunta a Rina qué demonios está haciendo, porque Pixie está tan furioso que los ojos casi se le salen de la cara. Rina dice que está previniendo que Pixie acabe hiriendo a alguien, y que decir la verdad haría que lo dejaran ir sin consecuencias. Lo que quiere decir es que esa es su manera de castigarlo. Pixie observa algo, mientras Mark le dice que simplemente lo deje ir, que deje de provocarlo. El dron de patrulla le pregunta a Pixie si realmente quería mostrar sus músculos tanto así. Pixie entonces asiente y dice que sí, sonriendo de manera extraña, pero admite que quería presumir un poco. Y entonces vuelve a su estado original y pregunta si eso significa que no hizo nada malo. Simplemente sale corriendo y dice que los verá después, y los llama plagas. Mark dice que no quiere verlo ni en sueños y le pregunta a Rina si ella esperaba ese resultado. Ella dice que era obvio. Rina le pregunta a Mark si cree que ella está lo suficientemente loca como para provocar a un monstruo como ese sin pensar muy bien antes. Mark dice que pensó que acabaría desarrollando alguna fobia a los alienígenas otra vez. Y entonces, la niñita que estaba allí al comienzo de la pelea pide permiso y agradece a Rina por la ayuda. Rina entonces pone una cara de desprecio y pregunta, ¿ayuda? ¿Quién ayudó a quién? Le dice a la niña que se largue, que la está distrayendo y que así no puede prestar atención a la partida. Mark entonces hace una cara de fastidio y dice para sí mismo que fue como lo imaginó, Rina probablemente solo se enfadó, sin ningún plan. Mark entonces acaricia la cabeza de la niñita. Le pregunta si escuchó a la tía aterradora y le dice que se vaya con su familia. La niñita entonces mira a Mark y le pide que la suelte, llamándolo cobarde. Se despide, y Mark se queda preguntándose si también estaba asustada. También se pregunta por qué lo trató así. Y Rina le manda callar la boca y también lo llama cobarde. Mientras tanto, la multitud sigue gritando para que Panon deje de esconderse y aparezca. Algunos gritan, preguntando si todavía tiene el descaro de considerarse el representante de su civilización. La arena sigue en llamas, literalmente. El narrador dice que críticas intensas están siendo lanzadas desde las gradas. Rina continúa observando. También comenta para sí misma que ya se lo esperaba,
pero que la diferencia entre una civilización de nivel 1 y una de nivel 3 es desesperante. Agni, en la arena, se ríe y dice que hacía tanto tiempo desde la última vez que jugó a las escondidas. Rina, desde la audiencia, sigue preguntándose si realmente no hay forma de que los terrícolas venzan a un monstruo como ese. Un flashback del pasado de Rina nos muestra a varias personas en el suelo, aparentemente muertas, con enfermedades, ampollas en la cara, algunas aún agonizando de dolor. Ella recuerda brevemente esas cosas y dice que ya no puede tener esos pensamientos de cobarde. Mark la observa y pregunta por qué está actuando así otra vez. Pregunta si Rina está bien, porque está temblando. Rina le dice que no se preocupe, que no es nada. El locutor entonces grita a la audiencia: «Esperen, ¿ese es el participante Panon?» Rina se sorprende enormemente en las gradas. El locutor grita. Dice que, a través de las llamas, Panon atacó el punto ciego de Agni, que está siendo derrotado por Panon. El narrador sigue gritando. Dice que Panon lanzó un golpe desesperado con su vida en juego y que lo acertó perfectamente. Rina observa todo atentamente. El narrador dice que eso causará un daño considerable al participante Agni, que no está logrando levantarse. Mientras tanto, Mark está atendiendo el teléfono y parece haber quedado preocupado por algo. Llama la atención de Rina. Ella pregunta por qué no deja de molestarla, que ya le dijo que está bien. Mark dice que no es eso. Comenta que dijeron que hay algo mal con la exhibición y quieren que vayan a verificarlo inmediatamente. Rina y Mark entonces se dirigen hacia allí. Rina pregunta si no le había dicho a Mark que verificara 2 veces. Él dice que eso es raro, que está seguro de haber verificado 2 veces. Rina entonces dice que sabía que algo saldría mal en el momento en que él empezó a hablar de vacaciones y ponerse todo emocionado. Están caminando hacia el lugar, pero vemos que Pixie está escondido detrás de una columna, solo observándolos. Mark y Rina siguen caminando. Mark continúa diciendo que eso es extraño, que no debería haber ocurrido ningún problema. Rina entonces dice que da igual, porque ya vio todo lo que quería ver. Le pregunta a Mark si él también vio aquello, que ella casi no pudo creerlo. Nunca pensó que Panon vencería a Agni, y vemos que Panon dio un golpe certero en el punto ciego de Agni, haciendo que la lucha diera un giro inesperado y Panon ganara la batalla. Rina está conversando con Mark. Dice que, como esperaba, no son oponentes imposibles de derrotar. Sin embargo, Mark recibe un golpe directo y es lanzado rápidamente. Rina va a mirar y se pregunta qué viento fue ese. Pero una mano gigante está a punto de agarrarle la cabeza. El siguiente cuadro muestra la zona 3, calle Z, del planeta GSP, el centro de promoción de planetas. Vemos los ojos de Rina. Está despertando de algo y, enseguida, se muestra a Mark siendo llevado por un bicho gigante y a Rina siendo agarrada del cabello por otro de la misma especie. Rina entonces despierta por completo y se pregunta dónde está Mark, mientras está siendo sostenida por el cabello por alguien. Entonces grita para que Mark despierte, y vemos que quienes están con ellos son Pixie y un cómplice. Pixie entonces pregunta si ya despertó, el otro pregunta si, cuando dice Mark, se refiere al tipo que está sosteniendo. Pixie entonces, agarrando a Rina por el cabello, dice que, si es así, que no se preocupe, que aún no lo ejecutaron, y Rina lo llama desgraciado. Rina llama a Pixie desgraciado y pregunta si está haciendo eso solo porque ella lo provocó un poco. Pregunta si no tiene capacidad de aprender, que ese planeta en el que están es el GSP, y que el equipo de seguridad será enviado pronto. El cómplice de Pixie dice que lo duda mucho, dice que la mayoría de los dispositivos de seguridad de ese planeta se basan en la tecnología de su civilización, y que él ya se encargó de la mayoría de ellos en el edificio. Pixie pregunta si Rina entendió y la llama mocosa. Dice que la Federación Galáctica ya no es lo que solía ser, para estar aceptando a incompetentes como ellos. Rina dice, en tono de pregunta, ¿aceptando? Entonces le grita que se calle la boca. Rina dice que nosotros, refiriéndose a los terrícolas, tampoco queríamos entrar en esa federación inútil, pero que ellos aparecieron de la nada y los obligaron a entrar y mientras tanto, se nos muestra cómo sucedió. Una especie de alienígenas que parecen ángeles llegaron a la Tierra e hicieron esa alianza con los líderes terrestres. Rina dice que, por culpa de la enfermedad contagiosa que trajeron, incluso ahora mismo, miles de millones de terrícolas están muriendo de dolor. Ella insulta a la Federación, la llama maldita. Comenta que dicen que la interferencia entre civilizaciones no está permitida, pero nunca ofrecieron ningún tipo de ayuda, y vemos mientras tanto a varias personas agonizando de dolor en la Tierra. Pixie y su cómplice se quedan callados y, de repente, empiezan a reírse en la cara de Rina. Pixie la llama perra y pregunta si está diciendo que su civilización está toda jodida. El cómplice se ríe y dice, ¿sin ayuda? Le pregunta si cree que la Federación es algún tipo de organización benéfica.
Incluso se pregunta sobre esa supuesta enfermedad contagiosa y pregunta si de verdad existe una civilización tan primitiva como para seguir sufriendo con ese tipo de cosas. Drina solo los mira con rabia. Pixie entonces dice que pensó que a los seres primitivos solo se los encontraba en museos. Siguen arrastrando a Mark y Rina hacia algún lugar. El cómplice de Pixie nota algo y pregunta quién está ahí. Alguien en ese lugar al que se dirigían empieza a hablar. Esta persona dice que se estaba preguntando cuál era la secta que lo había traído allí, y pregunta si fueron ellos. Esa persona dice que cree que el Templo Shaolin realmente tiene una gran reputación en el mundo marcial y ya entendemos que el tipo está libre y totalmente despierto, listo para romperle la cara a alguien. El demonio loco aparece. Está despierto y libre. Entonces pregunta si no creen que la decoración interna del lugar ha cambiado drásticamente y probablemente él piensa que todavía está en el templo, ya que han pasado 3000 años desde que fue momificado. El demonio loco dice que eso ahí es tan extravagante que podría ser una habitación privada en una posada de lujo. Rina empieza a preguntarse si ese idioma, se pregunta si él es una persona de la Tierra. El cómplice de Pixie pregunta qué está diciendo el demonio. Le dice que hable en el idioma universal y lo llama basura. Rina recuerda que los dos no entienden idiomas terrícolas. El demonio entonces pregunta de qué están hablando. También pregunta si no fue solo la decoración la que cambió. Rina piensa para sí misma que esa persona, refiriéndose al demonio loco, no puede hablar el idioma universal, y que eso es incluso mejor. Rina entonces grita en idioma terrícola, para que el demonio salga de ahí y llame al equipo de seguridad ahora mismo, que esos dos, Pixie y su cómplice, están tratando de romper las reglas de la Federación. El demonio loco solo observa sin entender mucho. Pixie entonces aplasta la cara de Rina contra el suelo y pregunta qué creen que están intentando hacer, si tienen tantas ganas de morir. El demonio loco se ríe y dice que ahora entendió. Entonces levanta sus manos. Dice que no todo ha cambiado. El cómplice de Pixie iba a atacar al demonio, pero la mano de nuestro verdadero protagonista comenzó a brillar muy cerca del pecho del cómplice y entonces, vendaval explosivo de puños. El demonio loco lanza su golpe. Un gran poder sale de él. El cómplice de Pixie y el propio Pixie son partidos a la mitad con el impacto. Rina queda incrédula y con una cara de susto tremenda por lo que acaba de pasar. El demonio loco sonríe y le dice que no necesita sorprenderse tanto. Luego pregunta si ella entiende lo que él dice. Rina lo mira completamente en shock. Él dice que tiene un montón de preguntas, así que si ella intenta huir sin una buena razón, él mismo la matará al instante. Y así finaliza el capítulo, con el demonio loco de una era antigua, con un gran poder, despierto y listo para romperle la cara a quien se le oponga. Rina le pregunta al demonio loco sobre esas preguntas que él quiere hacer, y enseguida le pregunta cómo hizo eso. Él entonces pone sus manos hacia ella y le dice que, si valora su vida, que hable como una persona decente. Rina, en ese momento, recuerda que él no habla el idioma universal. El demonio loco le pide que primero le explique dónde están. Ella le dice que ese lugar es el edificio promocional de la calle Z. Él se sorprende y pregunta si ese lugar no es el Templo Shaolin, y comenta que la energía del sitio es definitivamente distinta al templo. Rina está completamente asustada por lo que vio. Mientras tanto, él continúa. Dice que la atmósfera ahí dentro es demasiado ruidosa para ser el templo de esos monjes calvos. Y Rina le pregunta qué es él. Simplemente empieza a tocarlo y dice que el idioma, la apariencia, que claramente él es un humano de la Tierra. Dice que no parece tener ningún dispositivo especial, y empieza a preguntarle qué fue esa explosión que ella vio. El demonio entonces se enfada y pregunta si está loca. También pregunta qué tanto está murmurando. Rina le quita las manos de su cabeza y dice que le está preguntando cuál es su identidad, a qué facción pertenece. El demonio loco pregunta qué quiere decir con identidad. Entonces dice que ni de broma, y pregunta si ella no sabe quién es él. Rina dice que obviamente no, y pregunta cómo iba a saberlo. Entonces cambia su expresión y pregunta si él es algún tipo de celebridad. Y, de repente, le grita, detrás de ti. Y resulta que uno de los pixies todavía está vivo y se lanza con todo para ejecutarlos a ambos. El pixie está furioso. Pregunta cómo se atreven y llama al demonio, criatura inferior. El demonio solo mira de reojo con cara de aburrido y dice, ah, tan insistente. El pixie ya tiene la mano casi en la cara del demonio, a punto de golpearlo con toda su fuerza. El demonio simplemente le da una palmada en la mano, y esta es completamente rechazada. Luego el demonio dice que solo son matones inútiles, y lanza un golpe directo al estómago del pixie. Mientras su mano prácticamente atraviesa al pixie, pregunta si acaso entrenaron su energía interna. El golpe simplemente hace que el pixie sea arrojado a lo lejos.
Drina lo observa incrédula y se pregunta si él bloqueó al pixie gigante con una sola mano. El demonio entonces se gira y le pregunta si Drina no sabe quién es él realmente. Drina se pregunta quién demonios es. Si es famoso en la Tierra, con esa fuerza, sería raro que las personas no lo conocieran. Drina entonces dice que lo siente mucho, pero que no sabe mucho sobre la Tierra porque pasa la mayor parte del tiempo en otros planetas. El demonio entonces dice, ¿otros planetas? ¿Tierra? Pregunta de qué está hablando. Ella dice que es exactamente lo que dijo, que no puede pasar mucho tiempo en la Tierra por causa del trabajo. Y entonces Mark despierta y la llama. Aparece al lado de ellos y pregunta qué estaba pasando. Drina dice que despertó. El demonio loco pregunta de dónde siguen saliendo estos debiluchos, refiriéndose a Mark. Mark simplemente mira al demonio y pregunta quién es él. Drina entonces pregunta si él tampoco sabe, y luego explica. Mark pregunta si es un famoso falso. Drina dice que parece que sí o no. Mark pregunta cuál es el sentido de todo eso. Mark entonces le dice al demonio que le agradece por haberlo salvado, pero que será difícil cooperar si el demonio no revela su identidad. El demonio entonces se ríe, se cubre el rostro con la mano y pregunta si Mark se atrevió a amenazarlo. Luego se levanta el cabello, suelta una carcajada y dice que está bien, que contará sobre él. Entonces dice que es el gran demonio, Majin Wall, gracias por decir tu nombre, el guionista te lo agradece. Dice que es el demonio que destruyó las 4 grandes sectas. Drina y Mark se quedan con cara de póker. Ninguno de los dos sabe qué diablos es eso. Mark se pregunta para sí mismo qué es ese contexto infantil y ese nombre extraño. Luego disimula diciendo a Drina que no cree que Jin Wall, el demonio, esté mentalmente sano. Drina entonces dice que el gran demonio Majin Wall no sabe qué significa, pero ese nombre suena extraordinario. Le dice a Mark que el demonio debe ser, pero no termina la frase porque uno de los pixies se levanta nuevamente. Golpea el suelo con fuerza, luego se pone de pie y se pregunta si perdió contra una basura. Mark entonces pregunta por qué hay pixies ahí, y luego pregunta si es por lo que pasó antes. El pixie se levanta otra vez, lleno de rabia. Empieza a enfurecerse, quejándose de que si no tuviera un maldito supresor. Mark pregunta a Drina si no cree que el pixie está a punto de explotar. Jin Wall, el demonio loco, para quien aún no lo memorizó, solo observa al pixie retorciéndose de rabia y tratando de romper su limitador. Drina entonces llama a Jin Wall. Le pregunta si puede derrotar a ese pixie en su estado actual. Mark pregunta qué diablos está haciendo, que deberían simplemente huir. Jin Wall entonces comenta, en su estado actual, y pregunta si el pixie no estaba usando su poder total hasta ahora. Drina dice que eso mismo, que ni siquiera estaba usando la mitad de su fuerza. Jin Wall entonces pregunta si está diciendo que el pixie fue con cuidado con él, y luego avanza hacia el pixie. Drina le dice a Mark que espere, que tienen que sacar información de Jin Wall. Mark grita que no y pregunta de qué está hablando. Dice que ella sabe mejor que nadie las consecuencias de bajar la guardia. Drina dice que lo sabe, pero que siente que esto puede ser una oportunidad. Mark le dice que se olvide de eso, que simplemente huyan. Drina dice que no, que se va a quedar a observar la pelea. Mark entonces corre solo, gritando que todos se volvieron locos y que ya no entiende nada. Drina entonces piensa para sí misma que puede que esto sea una locura, como dijo Mark, pero Jin Wall mostró claramente, frente a un monstruo tan desbalanceado, el verdadero potencial de la civilización de nivel 1, que son los humanos de la Tierra, y mientras tanto, Jin Wall camina hacia el pixie, que está completamente poseído por el odio. Ambos quedan cara a cara ahora. Jin Wall quiere ver cuál es el poder máximo del pixie, pues no acepta que haya peleado sin usar toda su fuerza. Drina entonces piensa para sí que, aunque fue por el supresor, con ese nivel de poder, ella cree que claramente hay una posibilidad de que Jin Wall derrote al pixie. El pixie entonces estalla y dice, que al diablo con el reglamento. Dice que eliminará a Jin Wall con sus propias manos. Drina lo mira asustada, porque está viendo por primera vez cómo es un pixie sin su supresor. Son una especie cósmica que puede manipular libremente cualquier metal. Pixie está en su forma final. Está gigante y furioso, manipulando todos los metales posibles para atacar a Jin Wall con toda su fuerza. Jin Wall se impresiona. Pixie lanza 2 metales gigantes hacia el demonio loco. Pixie le dice que contemple la diferencia entre sus civilizaciones, le dice a Jin Wall que se largue y todavía lo insulta, llamándolo basura. El metal que lanza hacia Jin Wall lo atrapa dentro, y entonces hace que el metal se encoja. Jin Wall queda atrapado dentro de los hierros de la burbuja de metal, pero él se está riendo y dice que todo eso es muy tentador. Jin Wall entonces rompe la burbuja de metal como si no fuera nada. El pixie queda incrédulo.
Hingwall simplemente sale de la prisión de metal. Luego llama la atención del Pixie, llamándolo calvo. Dice que el poder del Pixie lo quiere para él. Pixie entonces se pregunta, incrédulo, cómo se liberó de su poder. Dice que eso no tiene sentido. Se pregunta si Hingwall es más fuerte que él incluso sin el supresor, pero luego recupera su cordura y lo contraataca, gritando que no puede ser verdad, que él es más fuerte que Hingwall. Pixie entonces lo ataca directamente. Se ríe y dice que ese golpe debe haber sido suficiente. Hingwall simplemente aparece sobre la nuca del Pixie. El Pixie pregunta a Hingwall cómo se atreve a estar por encima de él. Hingwall le pregunta qué demonios ha estado farfullando desde hace rato. El Pixie intenta agarrar a Hingwall, que retrocede. El Pixie se enfurece aún más. Avanza y pregunta qué tipo de trucos está usando Hingwall. Hingwall simplemente empieza a dominar el metal tal como lo hacía el Pixie. Suelta una risita y pregunta si así era como funcionaba eso. Las manos de Hingwall ahora también están rodeadas de una energía amarilla, igual a la del Pixie. El Pixie queda incrédulo. Se pregunta si eso es real, enseguida, recibe una ráfaga brutal de Hingwall. Rina simplemente observa todo, incrédula y sorprendida por todo lo que está ocurriendo. Pixie aún está vivo y le grita a Hingwall, llamándolo basura. Pregunta cómo es que Hingwall está usando la fuerza cósmica de su civilización, y vemos a Hingwall dominando completamente las habilidades que obtuvo de Pixie. Hingwall entonces pregunta si ese era el nombre de eso, fuerza cósmica. Luego dice que le gustó. Hingwall se posiciona para atacar de nuevo. Dice que, como forma de agradecimiento, le va a mostrar su técnica a Pixie, que está completamente furioso, preparando otro golpe contra Hingwall. Le cuestiona al demonio loco cómo se atreve a imitar a la raza de los Pixies. Hingwall entonces concentra una fuerza absurda y responde diciendo que no lo imitó. Y, de repente, Hingwall salta rápidamente en dirección a Pixie, que ni siquiera consigue terminar la frase que estaba diciendo. El golpe de Hingwall acierta de lleno en el estómago con una velocidad absurda. Ese golpe es llamado por Hingwall como la palma del tigre feroz, y responde sonriendo que no imitó a Pixie, sino que robó su habilidad. Hingwall la adaptó con las habilidades del Pixie y dio un golpe fatal que hizo que ganara la pelea. Rina observa todo eso. Está en shock. Dice para sí misma que Hingwall realmente ganó. Continúa diciendo que un representante de una civilización de nivel 3 usó la fuerza cósmica. Al final, dice que eso es una locura. Hingwall camina y dice que eso es un arte marcial muy interesante. Para él, llega a ser hasta divertida. Hingwall entonces llama a Rina. Le dice que lo lleve al lugar donde están todos esos calvos iguales al que acaba de derrotar. Rina toma sus manos y dice que era como esperaba, que por eso fue allí, la razón por la cual se infiltró en el planeta. Luego le pregunta si quería demostrar su fuerza, mientras Hingwall no entiende nada de lo que ella está diciendo. Incluso se pregunta, ¿infiltrarme? Rina dice que lo entendió, que lo va a llevar al lugar correcto. Un lugar con tipos muy fuertes. Le dice a Hingwall que se convierta en el representante de la Tierra en el torneo GSP y lo llama Gran Demonio Hingwall, y así se cierra el capítulo 3. Comenzamos con Mark viendo toda la destrucción causada en ese lugar. Se pregunta si eso es real, que no puede creerlo, pero mirando la situación, se pregunta si Hingwall debe estar detrás de todo eso. Alguien llega al lugar diciendo que parece que la situación cambió mucho, por lo que ha oído. Ese alguien es Virtus, del planeta GSP. Tiene el cargo de juez. Aparentemente, Mark lo llamó y le dijo que un residente duende se salió de control y puso en peligro a sus familiares. Mark, al verlo hablar así, empieza a pensar que fue una mala decisión, que no debería haber traído a ese tipo allí. Virtus entonces dice que, por lo que ve, parece que algún tercero intervino. Dice que, si hasta un duende, refiriéndose a los Pixies que fueron derrotados, de una civilización de nivel 3 fue vencido, entonces eso significa que una civilización superior, o especializada en combate, podría estar involucrada. Pregunta a Mark si está en lo correcto. Mark se queda confundido, pero luego entiende que, lógicamente, es increíble para ellos pensar que todo eso fue obra de un humano. Entonces agradece a Dios, porque para él eso significa que tiene tiempo para contactar con la líder del equipo. Virtus le pregunta qué tipo de preocupaciones tiene. Mark disimula y dice que no tiene ninguna. Virtus dice que no, que claramente Mark estaba preocupado por algo, y le dice que no puede esconder eso de Virtus. Mark entonces dice que entendió. Al fin y al cabo, dice que no puede engañar al juez Virtus. Mark dice que solo está preocupado si sus familiares están a salvo. Virtus le dice que no estarán a salvo, por la apariencia de la escena, y dice que el sospechoso es definitivamente un criminal atroz.
Y Mark simplemente dice, está bien. Virtus le dice que no se preocupe. Dice que los mejores investigadores del planeta GSP están reconstruyendo la escena, y señala al frente y vemos unas especies de máquinas que reconstruyen la escena con hologramas o algo parecido. Virtus dice que, después de eso, pronto descubrirán quién fue el responsable. Mark observa eso y se pregunta si eso es el espectro de memoria de la máquina que materializa el pasado, de la que ya había oído hablar. Entonces dice que eso significa que si se queda ahí así. Y Virtus, de repente, activa un poder y le dice a Mark, refiriéndose a él como terráqueo, que no se desanime demasiado. Virtus lanza una enorme ráfaga de poder al cielo, que atraviesa incluso el techo del lugar. Y Virtus dice, mientras hace eso, que él, el juez de la justicia, Virtus, ciertamente se vengará por los familiares de Mark. Y Mark queda impresionado con tanto poder. Se forma un agujero en el techo, y Mark se asusta cada vez más, diciéndose a sí mismo que todo eso es muy malo, y mencionando a una tal Lina. 30 minutos antes de que Mark y Virtus llegaran, Rina y Hingwall, el demonio loco, están conversando. Hingwall dice que, después de algo, recuperó la consciencia y se encontró en ese lugar y aparentemente, contó toda su trayectoria que lo llevó a estar allí, 3000 años después. Rina analiza todo lo que él dijo. Piensa sobre el guerrero marcial, sellado, y se dice a sí misma que esa historia se parece a una novela. Ella piensa que eso explica cómo pudo hablar con fluidez un idioma que antes no conocía. Se pregunta si eso fue influencia de absorber el poder de ese duende, refiriéndose al pixie del que obtuvo el poder. Sigue pensando, mientras Hingwall simplemente la observa. Rina se dice que nunca oyó hablar de un poder cósmico que absorba el poder de otros. Sin embargo, si ese fuera el caso, no hay explicación. Entonces se pregunta cómo la humanidad perdió esas habilidades, incluso se pregunta si es como tecnología perdida. Mientras tanto, Hingwall simplemente se da la vuelta y empieza a alejarse. Rina lo nota y le dice que espere. Le pregunta a dónde va solo. Hingwall dice que, pensándolo bien, no necesita su ayuda de todas formas. Rina grita, diciéndole que espere, que ella le va a contar y lo llevará al lugar. Hingwall entonces le dice que puede buscarlo solo. Rina corre hacia él y le pide que espere un minuto, que ese no es el mundo que Hingwall conocía. Hingwall incluso dice, Dios mío, no es el mundo que conocía, y queda impresionado cuando la puerta se abre sola al acercarse. Y le dice a Rina que no lo siga. Cuando Hingwall sale, se encuentra con una multitud de alienígenas y especies viviendo en sociedad. Entonces mira y se pregunta qué son esos seres de allí. Rina llega y le toca el hombro. Ella le dice que se lo advirtió y le dice, bienvenido al siglo XXVI, humano del pasado. Luego vemos naves volando por el cielo. Rina explica que esa era era de la exploración espacial de la Tierra del año 2600. Hingwall pregunta, ¿era de la exploración espacial? Rina le dice que, como puede ver, significa que comenzaron a interactuar con civilizaciones más allá de la Tierra. Hingwall entonces le pregunta qué tiene de especial interactuar con esas criaturas extrañas con las que ella ya había hecho distinción. Rina entonces dice, extrañas, dices, y le pregunta qué cree él, si pudiera clasificar a esas criaturas y a los humanos según el nivel de su civilización, ¿dónde cree que estarían los humanos? Hingwall, con un nuevo aspecto, dice que no tiene idea de cuántas de esas criaturas existen, así que, ¿cómo podría saber algo así? Rina le responde, diciendo que hay un total de unas 20.000 civilizaciones en ese universo, y la querida humanidad está en la base de la cadena alimenticia. Hingwall entonces le dice que lo que ella está diciendo es que el tipo calvo que él derrotó también está incluido, y pregunta si los humanos son realmente estúpidos. Rina dice que eso es exactamente lo que él dijo. Lo admite y le pide que, por favor, preste atención a sus palabras. Rina dice que en el universo existe una escala de 5 niveles que categoriza las relaciones jerárquicas de las civilizaciones. Como dijo, los humanos están en el nivel más bajo, clasificados como una civilización de nivel 1. Dice que, por supuesto, incluso entre las civilizaciones de nivel 1, los humanos están en el fondo. Hingwall la mira y pregunta si de verdad le importa esa clasificación inútil. Rina entonces dice, ¿inútil? Hingwall dice que, si fuera ella, se habría centrado en ganar fuerza en vez de preocuparse por eso. Rina le dice a Hingwall que entonces vuelve a proponer formalmente. Hingwall pregunta, ¿una propuesta? Y dice, ¿qué es eso de repente? Rina le pregunta a Hingwall si lo que él quiere, al fin y al cabo, es conocer y luchar contra seres fuertes. Pregunta si está en lo correcto. Hingwall dice que sí, que eso podría considerarse cierto. Rina dice que, en el planeta en el que están, se celebra un torneo de combate universal una vez cada 100 años. Le explica a Hingwall que, en ese torneo, participan seres más fuertes que cualquier cosa que él pueda imaginar. Entonces, él estaría representando a la Tierra en ese torneo.
Por lo tanto, dice que podrá conocer a los seres fuertes que tanto desea. Ella extiende su mano mientras habla, pero, cuando termina, Hingwol le da una palmada a su mano. Hingwol entonces pregunta si ella le está pidiendo que luche por ella. Rina dice que sí, pero que es para que conozca a los seres fuertes. Hingwol entonces le ordena que se calle. Pregunta si cree que puede usarlo solo porque intercambiaron algunas palabras. Hingwol pregunta entonces si, después de solo unas cuantas conversaciones, él parece tan tonto como ella. Rina dice que, si sonó así, entonces lo cambiará a una solicitud. Rina dice que, si lo hacen bien en el torneo, la humanidad puede avanzar al siguiente nivel en las civilizaciones. Hingwol entonces pregunta cuál es la importancia de esa clasificación, y la llama clasificación vacía. Rina se irrita y dice que no es vacía. Hingwol pregunta entonces qué es, si es solo una cuestión de subir algunos niveles. Pregunta si su núcleo, inútil, cambiará de alguna manera. Entonces Rina le dice, ¿y si cambia? Rina, irritada, explica que, para avanzar a la siguiente fase, todo lo que él necesita hacer es obtener buenos resultados en ese torneo. Dice que los niveles de civilización se categorizan con base en la fuerza cósmica, que es una energía vital que cuantifica la existencia. Todos los poderes que exceden el sentido común en este universo solo se manifiestan cuando se puede manipular libremente esa energía indescriptible. Hingwol entonces dice que ahora lo entendió. Dice entonces que ella quiere usar ese poder misterioso, pero parece que solo puede usarlo después de avanzar al siguiente nivel. Sin embargo, dice que ellos, refiriéndose a los terrícolas en general, no tienen esperanza de ganar el torneo. Hingwol entonces pregunta si lo que ella quiere es que él luche contra esos monstruos por ella. Rina dice que esa es la conclusión. Pero, cuando una civilización avanza, lo que gana no es una manera de usar esos superpoderes, sino iluminación, conocimiento que no se puede obtener ni siquiera después de toda una vida de esfuerzo. Hingwol se pregunta sobre ese conocimiento que no puede obtenerse ni en una vida entera. Rina dice que sí. El conocimiento que la humanidad ha acumulado hasta ahora, aquel que se cree que es el resultado de siglos de esfuerzo humano, pero, al llegar a la era de la exploración espacial, revelaron la verdad. Lo que pensaron que obtuvieron a través de las experiencias y esfuerzos de la humanidad fue solo una mera fracción de la información que está siendo transmitida continuamente por el enorme cerebro de un gigante al final del universo. Rina dice que, después de eso, hay quienes controlan el conocimiento de ese gigante. Ellos se llaman Ensapiens. Rina dice que ellos son la única civilización de nivel 5 en el universo actual y los anfitriones de este torneo. El conocimiento se distribuye a cada civilización de manera desigual debido a sus restricciones. Hingwol simplemente dice, ¡qué aburrido! Dice que, al final, como dijo antes, ella quiere usarlo para obtener lo que desea, pidiéndole que luche. Rina dice que eso es cierto, pero le pide que escuche lo que tiene que decir. Ella dice que tiene que hacer eso por toda la humanidad. Hingwol entonces se da vuelta y camina, yéndose, y le dice que, en vez de explicar, le recomienda que encuentre a alguien con las mismas creencias que ella. Dice que no cree que exista un tonto que arriesgaría la vida por los demás. Hingwol estaba hablando y, de repente, una mano aparece y va en dirección a su cabeza. Hingwol ve esa luz brillante viniendo hacia él y se da vuelta. Cuando vemos que es Virtus. Él lanzó un poder directamente desde su mano que simplemente hizo que el cuerpo de Hingwol explotara desde el vientre hasta la cabeza. Virtus entonces dice que la ejecución de la sentencia fue concluida. Virtus dice que nunca imaginó que sería obra de una civilización de nivel inferior como la de Hingwol, y aquí ya sabemos que Virtus probablemente vio con el holograma quién había sido, y vio que Hingwol, un terrícola, causó todo eso en aquel lugar. Virtus entonces se dirige hacia Rina. Ella se queda completamente asustada. Virtus dice que, debido a su implicación en el caso del asesinato del residente duende, la juzgará. Entonces Virtus extiende su mano nuevamente hacia Rina. Está a punto de ejecutarla también, pero de repente, aparentemente Hingwol aún está vivo y dice que eso realmente dolió, refiriéndose al ataque de Virtus. Hingwol entonces llama a Virtus, llamándolo cabeza de lata. Y entonces vemos detrás de Virtus el cuerpo de Hingwol a medio reconstruir, de la barriga a la cabeza. Rina observa todo eso, completamente sorprendida, preguntándose si él aún está vivo. Hingwol, reconstruyendo su cuerpo, grita a Virtus llamándolo maldito bastardo, preguntando qué estaba haciendo para dejarlo en ese estado. Virtus no dice nada, y Hingwol, con su mano casi completa, le dice que no se atreva a salir de ahí o hará que Virtus termine exactamente como él lo dejó. El capítulo termina con esta batalla casi inminente, Virtus vs Hingwol, el demonio loco. Planeta GSP, Distrito 3, Calle C. Vemos a la gente caminando libremente por la ciudad y luego nos muestran a esa niña que Rina y Mark salvaron. Ella cuenta lo ocurrido y que la tía, refiriéndose a Rina, la ayudó.
Grog y Kulak son presentados. Grog pregunta a Mila si Rina enfrentó a un pixie. Ella responde que los terrícolas son más valientes de lo que dicen los rumores. Kulak dice que deben agradecer a Rina. Alguien llega preguntándoles que están hablando alegremente sin él. Grog pregunta si sabía que la más joven casi se metió en un gran problema por ir a apoyar a él. Y vemos que la persona misteriosa es Panon, el ganador de la última batalla. Mila corre hacia Panon y salta para abrazarlo. Grog y Kulak se acercan. Grog dice que Panon pasó por muchas cosas y pregunta si está bien. Panon dice que no se preocupen. Ahora está en condiciones de pelear y pregunta sobre lo que dijeron antes, sobre grandes problemas o algo así. En ese momento ven una gran explosión cerca de donde están. La gente grita que Virtus apareció en la calle, que todos evacúen. Alguien pregunta qué pasa. Otro explica que Virtus está persiguiendo a un terrícola que mató a un pixie y huyó. Grog está confundido. Kulak dice que esa combinación le parece familiar. Mila toma la mano de Panon y él pregunta qué tiene. Cuando ella va a explicar, él lo entiende de inmediato. Gritos para que todos salgan de los edificios porque van a derrumbarse. Caos en la ciudad, varias estructuras dañadas. Luego vemos a Rina caída, mirando los escombros frente a ella. Después vemos a Hingwall con su poder en las manos, diciendo que eso pasa cuando alguien explota el cuerpo de otra persona sin pensarlo dos veces. Hingwall está sobre los escombros, donde Virtus está atrapado. Pero Virtus lanza una gran ráfaga de luz debajo de Hingwall, quien se irrita y dice que parece que Virtus aún tiene energía de sobra. Virtus concentra toda su energía para destruir esos escombros y llevarse a Hingwall en el camino, pero este se retira. Virtus sale de los escombros diciendo que no pudo creer lo que vio en la escena del crimen. Pide a Hingwall que le diga si realmente absorbió la fuerza cósmica de ese pixie. Virtus dice que Hingwall es más peligroso de lo que pensaba. Nuestro protagonista responde preguntando si está empezando a arrepentirse de tocarlo sin permiso. Hingwall concentra poder en sus pies y pisa fuerte el suelo usando la habilidad explosión partidora de tierra. Hingwall anuncia que, en ese momento, ya es demasiado tarde. Más destrucción ocurre en la ciudad. La gente grita para que no los alcance la explosión y que evacúen rápido. En medio del caos, vemos a Rina parada, mirando los escombros y preguntándose qué diablos está haciendo Hingwall, cuando de repente alguien la agarra y le pide que se calme, diciendo que está allí para salvarla. Vemos que es Panon quien llega hasta Rina. Panon grita a uno de sus amigos preguntándole por qué está allí, pues le había dicho que agarrara a Mila y se alejara. Rina se pregunta quién es y le pregunta si no es el representante de los Piglo, a quien Mila estaba apoyando antes. Panon se queja de que nadie le hace caso, ni siquiera después de haber ganado la pelea, y entonces pone a Rina sobre sus hombros y se va. Grog grita a Panon que Mila está con Kulak, así que no se preocupe y siga. Rina pregunta qué harán con ella. Panon dice que le devolverán el favor de la última vez. También dice que su civilización, el Ospiglo, siempre devuelve cualquier gentileza recibida. Grog grita a Panon que venga rápido y señala el camino. Rina está confundida y trata de pedirles que esperen un minuto. Panon dice que, sin embargo, salvar al compañero de su especie será imposible, refiriéndose a Hingwall. Habla de que todos los jueces son monstruos que han llegado a la final del torneo GSP alguna vez y que no hay la menor chance de que Hingwall sea salvado ahora. Mientras tanto, en la batalla, vemos a Hingwall a toda fuerza yendo hacia Virtus. Virtus se da cuenta de que la fuerza cósmica de los Pixies no es la única carta bajo la manga de Hingwall. Mientras Hingwall vuela hacia Virtus, lanza otra ráfaga de luz hacia él. La ráfaga es tan fuerte que ilumina todo el lugar, visible desde los edificios o incluso desde el cielo. Después, Virtus completa su frase diciendo que todo no es más que un truco, y Hingwall aparece de la niebla que causó el poder de Virtus. Tiene sus puños con llamas azules y dice que ya sabía que Virtus diría eso. Al acercarse Hingwall, Virtus anticipa y posiciona la punta de su dedo muy cerca de la cabeza de Hingwall. La punta del dedo de Virtus está cargando otra ráfaga de poder y luego la suelta, golpeando prácticamente todo el cuerpo de Hingwall. Virtus dice que no, que parece que Hingwall realmente es insignificante, y carboniza a Hingwall con su poder. Mientras tanto, Rina sigue gritando para que Panon la suelte. Lo insulta llamándolo alienígena desgraciado. Rina dice que si va a salvar a alguien, que salve a Hingwall y no a ella. Grog pregunta si no escuchó lo que dijo antes. Pregunta qué se supone que deben hacer contra un monstruo así, refiriéndose a Virtus. Panon le dice a Grog que se calme, que ella salvó a Mila. Grog entonces le grita a Panon que ya basta de eso. Sigue preguntando cuánto tiempo más Panon va a seguir con esa creencia obsoleta. Panon le dice a Grog que se calle, que eso es el ideal de su civilización, protegido durante eras.
Mientras Panon habla, algo en llamas cae justo frente a su camino. Ambos se detienen, asustados, preguntándose qué es eso. Uno pregunta si es leña, pero rápidamente se da cuenta que es un cuerpo, el cuerpo del terrícola, Egingwall, que estaba siendo perseguido por el juez Virtus. Panon pregunta si era el quien estaba enfrentando a Virtus, y si ese es el caso. Grog grita que entonces Virtus también debe estar yendo hacia allí. Grog le grita a Panon que no pueden quedarse ahí, que deben huir, aunque tengan que dejar a Rina atrás. Mientras tanto, el cuerpo de Egingwall comienza a reconstruirse entre las llamas. Grog dice que a ese ritmo ellos también terminarán arrastrándose. Rina observa la reconstrucción hueso por hueso de Egingwall y se ríe medio loca, diciendo que eso era lo esperado. Luego grita para que Panon y Grog miren bien el cuerpo de Egingwall. De repente, Egingwall empieza a gritar. Grog pregunta qué es eso, si está vivo. Panon solo piensa para sí que no puede creer lo que ve. Dice que el cuerpo de Egingwall se está regenerando continuamente, incluso con las llamas de Virtus. Panon se pregunta si la fuerza cósmica de los terrícolas es regeneración y añade que parece un poder demasiado valioso para una civilización tan inferior. Entonces aparece Virtus detrás de ellos. Virtus simplemente les dice que dejen a los criminales atrás y se larguen de ahí. Grog pregunta si Panon escuchó y dice que esa es la oportunidad para que se vayan. Panon pregunta a Rina si cree que Egingwall podrá sobrevivir. Grog se queja. Rina dice que sí, que ya lo vio recuperarse de heridas aún peores. Panon dice, en serio, y que entonces llevarán a Egingwall a la oficina de registro de luchadores ahora mismo. Panon dice que si él se convierte en luchador del torneo, ni siquiera Virtus podrá tocarlo sin motivo. Panon llama a Grog. Grog le dice que no haga eso. Panon le dice que mientras él detiene a Virtus, Rina y Grog deben ir a la oficina de registro de luchadores con el cuerpo de Egingwall aún regenerándose. Así, Panon se quita su capa y camina hacia Virtus para enfrentarlo cara a cara. Grog solo llama a Panon un idiota terco. Luego toma el cuerpo de Egingwall y corre con Rina. Grog corre gritando a Panon que ya no le importa nada, pero que no se muera. Panon dice que no se preocupe, que con esa victoria conseguirán un arma para sorprenderlo. Virtus habla. Los llama tontos y pregunta si creen que pueden escapar de Virtus. Apunta su dedo hacia Grog y los demás. Una bolita amarilla de energía sale de su mano. Está listo para dispararla, pero Panon libera un poder que la apaga. Panon dice que ha oído hablar de Virtus, que antes de ser juez, era un elicioniano. Panon dice que la debilidad de los elicionianos, portadores del poder de la luz, es la oscuridad. Mientras comienza a usar algunas habilidades para detener a Virtus, dice que justamente ese día la fuerza cósmica de la civilización de Panon adquirió la capacidad de portar la oscuridad. Entonces vemos a Panon completamente transformado, pareciendo un demonio de las sombras. Panon dice que probablemente es la voluntad de sus ancestros proteger a los benefactores de Mila. Mientras tanto, en la oficina de registro de luchadores, una mujer dice que lo siente mucho, pero que no importa cuántas veces les digan algo. Vemos a Grog y Rina tratando de registrar a Egingwall. Grog le dice a la mujer que deje de pedir disculpas y avance con el registro, mientras Rina le dice que vea que ella es la representante de la Tierra. La mujer dice que no, que aún así la condición física de Egingwall. Egingwall la interrumpe gritando en el suelo, todo maltrecho, pero dice que está bien y que debe avanzar con ese maldito proceso. La gente empieza a preguntar qué fue todo ese ruido, qué está pasando, si todo ese ruido viene de ellos, Rina, Grog y Egingwall. Se dicen unos a otros que parece que los terrícolas están intentando registrarse en el torneo GSP, pero no los están aceptando. Un tipo al azar se ríe y pregunta, ¿terrícolas, esa civilización de débiles quiere participar? Dice que si enfrentan a los terrícolas, será una victoria asegurada. Los demás en el lugar comienzan a reír. El tipo dice que deben ayudar a los terrícolas a ser aceptados, y mal saben que hay un humano que es casi un demonio y ahora quiere participar. Mientras tanto, en el registro, siguen gritando a la mujer preguntando cuál es el problema y que deben registrar a Egingwall ya, que no tienen tiempo. Los extras detrás, queriendo aprovecharse, preguntan qué está haciendo Kiranos, refiriéndose a la mujer, que debe registrar a todos ya, que todas las civilizaciones tienen derecho a participar en el torneo GSP. Otro dice que tiene razón y pregunta si está discriminando a una civilización de bajo nivel. Grog pregunta qué hacen esos tipos. Mientras tanto, todo el mundo en el lugar grita para que lo registren, y Kiranos dice que está bien, que hará el registro. Rina dice que es genial, que debería haber hecho eso desde el principio. Kiranos pide permiso y quiere confirmar solo una cosa. Pregunta dónde está el joven que será registrado. Ambos miran y ven que Egingwall desapareció. Rina y Grog quedan completamente en shock y se preguntan a dónde se fue Egingwall.
Mientras tanto, en la calle G del Distrito 3, Virtus dice que no entiende. Mientras sostiene la cabeza de Panon como si la fuera a aplastar, pregunta qué diablos gana Panon arriesgando su vida para ayudar a Rina y Hingwall. Virtus dice que no puede entender qué pasa por la cabeza de las civilizaciones de bajo nivel. Cuando Virtus está a punto de acabar con Panon, alguien llega y grita, patudo. Cuando Virtus se gira para mirar, adivina. Hingwall ya llega con toda su fuerza. Su puño está rodeado por una luz azul y va con todo hacia Virtus. Hingwall dice que Virtus va a ir arrastrado ahora. Virtus ve eso y simplemente dice, entiendo. Y luego dice que no es casualidad que las civilizaciones de bajo nivel siempre tomen decisiones tontas. Abre su mano para lanzar su poder de luz hacia Hingwall. De repente, Panon grita a Hingwall que temporalmente selló las habilidades de Virtus y le pide que vaya con todo. Hingwall entonces va con toda su fuerza hacia adelante. Dice que, sean las artes marciales insignificantes o no, Virtus solo puede opinar después de recibir un golpe. Y entonces Hingwall le da un golpe directo a Virtus. Su armadura se rompe y el capítulo termina con Virtus finalmente recibiendo un golpe crítico de Hingwall. Mientras tanto, en la zona 3, Distrito Z, edificio promocional, vemos a Mark todo golpeado, diciendo que no es culpa suya. Está sentado, aparentemente culpándose por lo ocurrido. Mark se dice a sí mismo que si la líder del equipo, Rina, no se hubiera metido desde el principio, nada de esto habría pasado. Entonces ocurre una explosión y Mark se asusta. Pregunta qué está pasando. Se pregunta si es un ataque terrorista o un accidente. Luego nota la explosión y dice, no me digas qué. Con el casco de Virtus arrancado tras el golpe de Hingwall, Hingwall le dice a Virtus que él sí que es un tipo duro. Vemos los ojos serios de Virtus mirando a Hingwall, quien pregunta si aguantó incluso un golpe fuerte de él. Hingwall dice que está todo bien, así que va a robar el poder de Virtus. Virtus entonces grita con rabia. De repente adopta otra postura y comienza a gritar que nunca perdonará a Hingwall. Empieza a concentrar todo su poder de nuevo. Virtus dice cómo se atreve Hingwall a rayar la máscara que le fue dada directamente por el divino. Virtus dice que va a partir a Hingwall en pedazos y lo llama insecto. Con esto vemos el rostro de Virtus, que parece una especie de león modificado. Es un monstruo muy específico. Una mano hecha de energía de luz surge sobre Hingwall. Hingwall pregunta si eso no es justo lo que Virtus ha estado intentando hacer y fallando desde el principio. Entonces, al momento del ataque, Hingwall la esquiva fácilmente, pero Virtus vuela por detrás de Hingwall sin que él tenga tiempo de reaccionar. Hingwall aún dice que esa técnica es algo problemática, mientras la mano de Virtus alcanza la cabeza de Hingwall, que es lanzado a una velocidad absurda. Virtus está completamente furioso y usa de nuevo su habilidad de crear una bola de luz, que lanza sobre Hingwall, causando otra gran explosión. Mientras tanto, vemos a Mark diciendo por teléfono que ya llegó al lugar. Dice que, como dijo la líder de equipo Rina, ese tipo está ahí, refiriéndose a Hingwall. Alguien grita por teléfono preguntándole si está seguro. Vemos que es Rina quien habla. Ella dice que se siente aliviada al saber que están seguros. Grog, al lado, pregunta si Hingwall ya se recuperó de una herida de ese calibre. Mark dice que no cree que sea momento para que Rina se alivie, y Rina pregunta de qué habla. Mark dice que Hingwall está ahí, pero, seguro, es una palabra muy fuerte. Vemos a Virtus de pie, mirando a Hingwall justo frente a Mark. Virtus dice que está sorprendido. Pregunta si Hingwall, que está todo cojo en el suelo, incinerado, solo polvo, puede recuperarse incluso de ese tipo de daño. Virtus prepara otro ataque y dice que no sabe cómo una civilización de nivel bajo obtuvo un poder tan devastador, pero que eso terminará ahí y ahora. Virtus está por lanzar su último golpe, que hará que Hingwall quede reducido a polvo. Pero alguien grita para que Virtus espere un momento. Virtus detiene el ataque y ve que es Kiranos quien grita para que pare. Le pregunta qué pasa. Kiranos dice que ese terrícola, Hingwall, fue registrado como representante de la Tierra en el torneo GSP. Aparentemente, Kiranos habla con Virtus mediante telepatía. Virtus pregunta qué tontería es esa, que él estuvo allí todo el tiempo. Kiranos dice que fue hace 30 minutos. Y vamos al flashback de hace 30 minutos. Vemos a la gente llamando racista a Kiranos por no registrar a Hingwall, algunos gritando que solo puede estar bromeando, y exigiendo que haga el registro rápido. Kiranos dice que no hay posibilidad de que toda esa terquedad funcione. Pide que paren el alboroto. Grog pregunta qué quiere decir y la llama racista. Rina dice que su trabajo es registrar luchadores, no juzgar quién quiere registrarse. Ella explota y les manda callar. Alguien entre la multitud protesta y pide permiso.
Un extra pregunta si no existe un sistema de registro provisional para cuando un luchador no puede ir personalmente. Otro dice que recuerda algo así y pregunta si realmente existe y como nunca escuchó hablar de eso. Kiranos piensa para sí que claro que nunca escuchó, no es algo para civilizaciones de nivel bajo. Piensa que, si usa eso bien, algo podría funcionar. Kiranos dice que entiende y dice, está bien. Dice que si llenan los documentos a mano y se los entregan, ella los registra. Que si Rina ni siquiera puede hacer eso, que simplemente se rindan y se vayan. Grog y Rina leen y Grog grita que espere y pregunta qué es eso. Dice que lo que está en el papel no es el idioma universal, sino todo escrito en el idioma de una civilización de nivel alto. Grog pregunta cómo van a entender esos garabatos que llaman idioma. Kiranos pregunta si no saben y dice, qué pena. Grog se irrita y dice que obviamente no saben, y le pide que les dé algo en idioma universal. Kiranos solo dice que no puede hacer nada. Dice que el sistema de registro provisional fue creado para la conveniencia de las civilizaciones superiores, por eso está hecho en un idioma que solo ellas conocen. Uno de los protestantes dice que entonces su plan no funcionará, y pregunta por qué los terrícolas están tan desesperados por registrarse. Otro extra pregunta también. Dice que si no hay pelea inmediata, solo hay que traer al competidor. Uno de los protestantes pregunta qué sonido es ese. Y cuando mira, Rina ya está escribiendo algo en un papel. El siguiente cuadro corta a Rina con las manos en la cabeza, escribiendo. Grog pregunta si sabe el idioma que está en el papel. Kiranos también se sorprende y piensa que no hay manera. Toma el papel de Rina y dice que no puede ser, que eso es un engaño. Dice que no hay manera de que una civilización inferior conozca ese idioma. Cuando ve, comienza a preguntar cómo una civilización inferior como la de Rina puede leer y, encima, escribir en ese idioma. Kiranos dice que para la mente de un terrícola, incluso los símbolos de ese idioma deberían ser difíciles de entender, que eso debería ser imposible para alguien de una civilización de nivel bajo. Volviendo al presente, tenemos a Virtus aún hablando con Kiranos. Él pregunta si entonces alguien debió haberlos ayudado en secreto. Kiranos dice que alguien entre ellos pudo haber ayudado, que esa es una posibilidad. Pero, aún así, ella dice que Rina escribió con sus propias manos. Con un idioma común tendría sentido, pero los caracteres de ese idioma parecen imágenes, y ella necesita encontrar las diferencias entre cada imagen y además memorizar millones de palabras y vocabularios completos de una sola vez. Kiranos dice que, aunque ella memorizara, todavía tendría dificultad para formar frases. Entonces eso significa que no solo memorizó las palabras, sino que también memorizó cada una de las posibles estructuras de las frases. Kiranos dice que eso es aún más imposible. Hasta una civilización especializada en idiomas, como la suya, tardaría mucho tiempo en intentar hacer algo así. Y al final, Kiranos dice a Virtus que ayudar no es ilegal, así que no pueden cancelar el registro. Kiranos le dice a Virtus que quizás sea mejor para el juicio por ahora. Virtus dice que está bien, que lo pensará. Virtus entonces dice que primero lograron convencer a alguien de arriesgar su propia vida para salvarlos, y ahora un ayudante les enseñó secretamente el idioma de las civilizaciones superiores sin que Kiranos lo supiera. Virtus mira el cuerpo de Hingwall, que se está recuperando lentamente. Virtus también como que reconstruye su máscara y dice que es como si el propio universo estuviera suplicando que Hingwall sea salvado. Entonces Virtus dice que está bien, que dejará pasar esta vez, pero que parece que tendrá que restringir el truquito de Hingwall de alguna manera. Virtus entonces está usando alguna habilidad en Hingwall, que está caído en el suelo. Mark entonces llama a Rina por teléfono. Él dice que Virtus agarró a Hingwall junto con otro, trompetilla, y desapareció. Rina grita por teléfono, ¿desapareció? Grog grita preguntando si Mark llamó trompetilla a Panon. Kiranos les pide que paren con el ruido. Ella dice que los dos simplemente fueron trasladados a la sala de recuperación de los competidores. Rina o Grog le dicen a Kiranos que cambió el tono de voz rápidamente, pero que agradecen, y Kiranos les dice que se vayan rápido de ahí. Una semana después, en la sala de recuperación de los competidores, Mark y Rina miran a Hingwall dentro de una cápsula de recuperación. Mark le pregunta a Rina si realmente cree que ese andariego harapiento puede competir. Rina le dice que no se preocupe, que Hingwall mejorará rapidito. Alguien llega a la sala diciendo que ella ya lleva un buen rato afirmando eso, pero que, para él, Hingwall parece estar luchando solo para seguir vivo. Entonces nos muestran a un viejo con dos guardianes robots. Ese viejo es el terrícola comandante Clarisse B. Clarisse dice que parece que confió demasiado en Rina. Él dice que, por lo tanto, seguirá adelante con el competidor originalmente planeado para la partida que ocurrirá en 2 días. Rina dice que no, por favor. Dice que si le da un poco más de tiempo.
Alguien llega gritando desde atrás, diciendo que Rina no se deje llevar por sus emociones. Salta por encima de Clarisse y cae frente a ellos. Y entonces le dice a Rina que solo confíe en él. Dice que confíe en el humano más poderoso de la Tierra, Marcel Blade. Y entonces vemos al representante original de la Tierra, Marcel Blade. Y es ahí donde Rina empieza a golpear el vidrio donde está Hingwall, pidiéndole que despierte. Clarisse toca los hombros de Rina y le pide que no se preocupe. Él dice que Marcel es actualmente el terrícola más fuerte y fue elegido personalmente por él. Y dice que, además, la ropa que Marcel lleva puesta es la cúspide de todo el conocimiento acumulado por la humanidad. Clarisse entonces dice que, después de esa partida, ninguna civilización se atreverá jamás a subestimar a los terrícolas nuevamente. Y así, el capítulo 6 termina. ¿Te gustó la historia? Entonces dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Comenta qué te pareció y especialmente si quieres una continuación, las sugerencias también son bienvenidas, siempre estoy atento a los comentarios. Gracias y hasta la próxima.